muy buen día, Brigitte, ¿cómo estás? Hola, Ezequiel. No sé si mi imagen ha salido porque no la veo. Sí, sí, acá se ve perfecto. A Acá se ver. ve perfecto, a ver, Vale, ¿está vale. bien? Bueno, pues muy bien, me alegró mucho. Qué alegría para nosotros, Brigitte, desde aquí de Córdoba, de Villa Carlos Paz, Y, estamos y, aquí Ezequiel, reunidos. qué Una bueno. felicidad Qué enorme, lugar, enorme, qué muy, lugar. muy eh, Sí, emocionados. qué bien. Así que para mí es un honor poder compartir contigo este vivo, poder transmitir toda la filosofía de las constelaciones y que podamos estar comunicados contigo es para nosotros, digo para nosotros porque tengo gente acá que me está Claro. acompañando, así Ah, que sí. estamos muy, muy contentos, muy felices de tenerte. Pues les saludo a todos tus compañeros, a ti, y te doy las gracias por esta invitación. Es siempre mucha alegría para mí compartir, charlar, platicar. Me Sí, gusta mucho. sí, 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 sí. Gracias, te quiero. Eh, Poder transmitir esta filosofía de las constelaciones para nosotros es un Sí, cambio, ha sido un cambio muy grande, por lo menos en nuestros clientes, eh, en nuestros amigos, en nuestra familia. Siento de que ha marcado una bisagra en la humanidad de esto. ya, ya. Eh, Era el momento, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, entrando un poquito a nuestra charla y mirando un poquito estos temas que queríamos tratar hoy, un poco que nos cuentes desde tu mirada, ¿cómo es esto de las repeticiones que nos van sucediendo en el día a día y qué tiene que ver en relación a la mala o a la buena conciencia, como dice Bert Hellinger? Ya, ya. Entonces, primero, el hecho de la repetición es que es mucho más fácil repetir algo que hacer algo por primera vez. Y por lo tanto, es mucho más fácil repetirse que estar en el presente. Y eso es algo que, que uno cuando está en su adulto presente necesita tener como eh, la autoconciencia de estar continuamente en algo nuevo, en algo diferente, cada segundo en algo diferente. Porque, eh, no sé, por varios motivos estamos incitados a repetirnos. Primero, porque nos da seguridad hacer algo que ya hemos hecho. Ah, funcionó, lo repito. Y además, la memoria de lo que hacemos cuando ha ido bien se instala de un modo subconsciente. Entonces, lo primero que nos viene, antes de la capacidad de creación o de conciencia de estar presente, nos viene lo que ya hemos hecho. Entonces, cuando repetimos algo, es eso, nos da mucha tranquilidad, mucha seguridad. Ya funcionó. Lo que pasa es que la vida avanza y en cada momento lo de ayer ya no funciona hoy. Y allí es donde están nuestros fracasos, conflictos, ¿no? Y entonces, respecto a la buena o la mala, el niño, con su amor incondicional a sus padres, fundamentalmente a sus padres, quiere hacer todo lo que ellos le dicen que es bueno. Obedecer, hacer tal cosa, doblar las cosas así, comer de esta manera, pensar de esa manera, sentir de esta otra manera. Y así el niño aprende a renunciar a sí mismo en pos de su familia, su sistema, su tribu.
Quiere decir que ese aprendizaje de la buena conciencia es la primera entrega del niño a algo colectivo. Se sacrifica para algo colectivo. Y precisamente sabemos que el niño ama tanto su sistema familiar, sus padres, su familia, que es capaz de entregarse hasta la muerte para esa buena conciencia, para sentir que es aprobado por la familia y que pertenece a esa familia y que Ahí, defiende también. Dime. ahí hablamos de la lealtad, ¿verdad? Que tiene el niño por Sí, sus padres o sus ancestros. sí. Antes se utilizaba la palabra lealtad, ahora más fidelidad, porque mira, en lealtad hay ley, en fidelidad hay fe y amor. Y el niño realmente no actúa por los órdenes de la ley, sino por amor a sus padres. Pero entonces, claro, eso luego se convierte en que si no lo hago por amor a ellos como ellos quieren, luego viene la culpa. Y entonces viene el castigo. Vale. Con lo cual, el niño, y hasta, yo qué sé, el inicio de la adolescencia, aprende a vivir con la buena conciencia. Que si se siente culpable, eso le muestra que tiene que renunciar a lo que está haciendo y volver a hacer lo que será aceptado, aplaudido por la familia o por la religión, ¿no? Bien. Entonces, eso lo aprendemos. Y como lo que aprendemos de pequeño se nos queda para toda la vida, luego, cuando somos adultos, la vida no nos pide ser buenos niños. No, la vida nos pide ser adultos, creativos, presentes, estar en el hoy, en el aquí y ahora, y no repetir lo que aprendimos. Ya es otra etapa, pero es que no sabemos hacerlo. Lo que nos sale es repetir el pasado. Si no, ¿qué pasa? Sentimos culpa. Y adultos aún creemos que la culpa es un indicador de por dónde hay que ir. No, ya no. La culpa en un adulto dice, cuidado, te estás separando de algo que antes te daba seguridad. Mira bien, toma conciencia de lo que te estás separando. Pero es para tu crecimiento, es para tu bien. Entonces, es así, ir aprendiendo a tener más la conciencia, quiere decir, a hacer las cosas porque las decido hoy, desde mi presente y mi adulto, no para ser un buen chico, Excelente. Y ¿verdad? cuando hablamos de conciencia, eh, estamos mirando que hay una conciencia individual y una conciencia colectiva. ¿Cómo lo Ya. ves a esa unión entre las dos partes? Claro, lo que vivimos siempre, lo que sentimos es la nuestra, la individual. Pero ese vínculo con la conciencia colectiva de la tribu, por ejemplo, es la que nos hace sentir culpa. Ya infringido algo que la tribu no permite, no quiere. Allí está. Y entonces necesito renunciar a mi impulso individual para seguir en lo que la conciencia colectiva desea de sus miembros, ¿no? Exige renunciar al impulso individual, a la conciencia individual en ese momento. Lo que pasa es que después, mira, hay algo muy interesante, es que hacia los 29 años el cerebro se acaba de construir en la zona prefrontal, se desarrolla la capacidad de ver más allá de mi tribu, de ver a todos los demás por igual. A partir de esa edad, 29, 30,
las personas son capaces de ver que cada país es igualmente válido, que cada educación es igualmente válida, que cada religión es igualmente válida. O sea, ya intelectualmente somos capaces. Lo que pasa es que tardamos bastantes años también en desprogramarnos de la buena o mala conciencia de nuestra conciencia colectiva pequeña, de la conciencia colectiva de la tribu, para precisamente dar ese salto mundicéntrico a eh, la conciencia de todos, que incluye a todos por igual. Y entonces ya no deseo o aprendo poco a poco en el adulto a amar o ser fiel a todos, no solo a un grupito en contra de otro. Entonces, en esa etapa, vamos a ver, por ejemplo, a nivel religioso, si uno es católico y tiene amigos ateos o amigos budistas, va a poder relacionarse con ellos ya como si fuera todo por igual, como si no hubiese diferencia. Mientras que cuando es más joven, hay algo en él que dice, cuidado, muy bien con esas personas, pero cuidado, somos diferentes. Mi religión es la mejor. Mientras que llega un momento en que cada uno es diferente, cada uno nació en un país, en una educación, en una religión, y por lo tanto todas son igualmente válidas. Y ya la persona deja de vivir encerrada en una polaridad y deja de enfrentarse y creando enfrentamientos con el resto, ¿no? Sino que es capaz ya de abrirse. Entonces, al principio, uno siente mucha culpa, pero sabe que es la culpa del niño pequeño, de la infancia, que dice, ¿cómo vas a sentir igual esa religión, esa educación? Y el adulto dice, sí, son respeto a todos por igual, pertenecen todos de la misma manera, hagan lo que hagan. Y allí ya entramos en la mala conciencia respecto a la tribu, pero es la conciencia adulta. Lo llamo yo la conciencia mundicéntrica, abierta al mundo entero por igual, ¿no? Y es un gran progreso a nivel humano, pero es costoso, porque la buena conciencia que aprendimos de pequeños, mira, está como en la memoria de nuestras células y de vez en cuando vuelve a surgir. Entonces exige de nosotros mucha autodisciplina, mucho mirar, mucho estar en el adulto y controlar nuestros impulsos de control y de rechazo, ¿no? de los demás. Ahora, excelente tu descripción, pero también nos lleva a esto a mirar cómo necesitamos la fuerza de los padres o tomar Sí, a nuestros padres para tener fuerzas como adultos y sí, poder salirse de esa repetición. ¿Cómo, ¿Qué sí, nos podrían decir en relación a poder tomar a nuestros padres? Porque mucha gente dice, bien, ¿y qué es tomar a nuestros padres? vale. Entonces, eso es independiente de la buena o la mala conciencia, ¿vale? Hay un hecho. Estoy aquí con mi cuerpo y cada una de mis células está hecha de los cromosomas de los dos padres. Estoy hecha de mis padres físicamente. ¿Quién soy yo? Una mezcla única de mis padres. Y ellos a su vez una mezcla única de los suyos. O sea que todo yo soy memoria de otros. Soy el ADN de todos mis antepasados. Bien, entonces, si yo estoy hecha de mi padre y mi madre, mira, por sentido común,
Si me quiero amar a mí, pues voy a amar de qué estoy hecha. Si no amo mi cuerpo, mis células, ¿cómo me voy a amar? Si estoy hecha de ello. Entonces, estoy hecha de mis padres. Entonces puedo imaginar a mis padres, imaginar ese hombre y esa mujer que un día tuvieron una relación sexual que me engendraron. Los veo y lo que puedo decir es gracias por la vida. Sin ustedes dos, tal y como eran, yo no estaría aquí. Por lo tanto, gracias por la vida y gracias por ser ustedes mis padres. Ustedes. Eso es tomarlos. Gracias, mamá, gracias, papá, por ser exactamente como son o como fueron. Así fueron mis padres. Y eso es una rendición muy humilde, llena de gratitud, que hace que uno cuando lo siente, lo recuerda o se lo vuelve a decir, se expande, siente mucha paz y mucha fuerza interior. Y es tomar a los padres, quiere decir, agradecerles habernos dado la vida, agradecerles de modo incondicional habernos dado la vida, nos va a dar, a ver, todas las herramientas que necesitamos de amor y de fuerza para adaptarnos, para amar, para tener salud, para trabajar, para tener éxito. Cuando estamos en esa vibración de agradecer incondicionalmente a ese hombre y esa mujer ser mis padres. Y relacionándolo con la repetición, se escucha mucho también decir, eh, yo voy a ser mejor o lo voy a hacer diferente que mis padres. Por eso no voy a repetir. Y cuando uno ve lo que está haciendo, en realidad, en el fondo es lo mismo. Ya. Es como por un amor ciego, ¿no? Sí, o lo mismo o justo lo contrario, con lo cual es lo mismo. Sí, y entonces sí es interesante, mira, lo que el análisis transaccional descubrió, y Bert Hellinger estaba muy formado al análisis transaccional, es que de pequeño hasta los 4 o 5 años uno decide qué límites va a poner a su vida, por amor a sus padres, frente a los sufrimientos, los complejos, las frustraciones de sus padres. Pues dice al padre, no lo haré mejor que tú, papá, no te preocupes. Mamá, no te preocupes, no me alejaré y así siempre estaré cuidando de ti. Oh, papá, si tú has sufrido con esto, yo te voy a proteger. Yo voy a hacer esto para protegerte. O sea, como colocándome en padre de mi padre, ¿no? Y entonces así vamos tomando muchas decisiones para nuestro futuro, totalmente inconsciente, pero que luego cumplimos uno tras otro estas decisiones, ¿no? Una tras otra, hasta que nos damos cuenta de algo que va mal, de una repetición, siempre en un sentido limitante, y lo trabajamos, y cuando lo trabajamos es cuando vamos liberando esas promesas de repetición, de hacerlo peor. A ver, es el niño pequeño que piensa que para el amor de sus padres no puede ser mejor que sus padres. O si su padre le gusta tal cosa, ya hará esa cosa, aunque a él no le sienta bien para nada, ¿no? Entonces, crecer es ir poco a poco liberando esas promesas que hicimos de pequeño. Claro, no nos acordamos, pero cuando estamos en constelación o en terapia, surgen y nos damos cuenta que decidimos esas cosas. Además de todo lo que son las
lealtades, fidelidades, más allá de los padres, las intrincaciones con el pasado. Y allí pues nos toca el bisabuelo, nos toca la tía bisabuela que nunca se casó, nos toca unos cuantos ancestros que tienen sufrimientos en su vida que no pudieron asumir, que no pudieron integrar, terminar, ¿no? Y entonces a los descendientes nos tocan unos cuantos ancestros de los que vamos a repetir las dificultades a ver si uno de los descendientes termina, libera, deja de repetir y entonces el ancestro se liberará. Pero no es fácil porque tendemos a repetir exactamente lo mismo que el ancestro en vez de buscar el éxito adulto, ¿no? De lo que estuviera pasando, ¿no? Sí. Así. En una sesión, una mujer con su hijo internado por adicciones, en el cual ese hijo atropella y mata a una mujer. Sí. Luego su hijo de adolescente sale de una disco y es atropellado por una mujer. Así, ¿eh? Y vemos en la sesión que el hermano de la mujer también había eh, atropellado y matado a una mujer. Eso es, sí. Entonces, Entonces, eh, sí. eh, eh, mirar esto es como toda la repetición de un mismo punto, ¿no? Sí, es la repetición hasta que alguien tenga un gesto de amor, del amor que no hubo en aquel entonces. Por ejemplo, si alguien atropella a otra persona, bien, la víctima, la familia de la víctima se va a volcar hacia su víctima y no va a conseguir ver al atropellador, al perpetrador involuntario, pero es el perpetrador, no va a poder verlo con amor o respeto. Y sin embargo, ambos, perpetrador y víctima, la víctima muerta, el perpetrador vivo, solo podrán estar en paz ambos cuando alguien de una de las dos familias los tome juntos en el corazón. Entonces, lo mismo en la familia del perpetrador, de la mujer que atropelló al joven, si así fue, Sí. nadie mira a la víctima con amor, respeto, sino con miedo, con angustia o algo así. Y entonces, en las generaciones siguientes, en las dos familias, va a haber unos que van a tener que repetir lo que hizo el ancestro, el antepasado. Pues un descendiente del perpetrador se va a transformar en otro perpetrador, va a matar a otra persona. En la familia de la víctima, otra persona va a ser atropellada. Van a vivir exactamente lo mismo. Y al revés también. En la familia de cada uno, en la familia del perpetrador, un descendiente va a decir, yo en tu lugar, yo pago por el daño que hiciste. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir me suicido. Y en la familia de la víctima, alguien dirá, un descendiente dirá, yo pago, yo compenso lo que te hicieron, voy a matar. Y entonces eso se va a transmitir de generación en generación hasta que alguien tenga la grandeza de ver con amor al perpetrador, a un perpetrador y una víctima juntos y tomarlos juntos. Cuando alguien tiene esa capacidad de ver con amor, sin juicio, a perpetrador y víctima, ya en el sistema, en los dos sistemas, todo entra en paz.
Quiere decir que muy a menudo la repetición tiene una función. La repetición es para que el descendiente haga lo que hizo el ancestro, pero lo hizo sin amor. Y por eso se tiene que repetir. Entonces, a ver, para el sistema familiar es a ver si hay un descendiente que consigue vivir esa repetición con amor. Y el día que alguien lo vive con amor, todo lo anterior se borra, totalmente. Todo lo anterior se transforma en protección para los vivos, amor para los vivos. Y ya no hay necesidad de repetir aquel hecho, ya no hay. Esa repetición ya desaparece. Ningún... Esto vale también perdón, esto vale con las enfermedades también, ¿verdad? Sí, sí. No todas las enfermedades, porque la enfermedad en sí es provocada por un conflicto que no he sabido resolver. Bien. Pero si mi madre tiene una enfermedad en la que sufre mucho y yo soy pequeña, le digo inconscientemente, yo como tú, mamá. Y mi hija me dirá, mamá, yo como tú. Entonces hay una de las dinámicas de la enfermedad es tener una enfermedad como el ancestro anterior, por amor a ese antepasado anterior, ¿no? No es la única dinámica, pero es una de las dinámicas frecuentes. Decidir repetir por amor. Claro. Sí. Y vemos muchas veces en constelaciones cómo el alma está en el piso y está en la muerte, pero su cuerpo parece imparable, ¿no? Parece que fuese eh, muy diferente a lo que se ve en las constelaciones. En una sesión, eh, un chico muy joven, en donde está metido ahora con todo este tema de hacer dinero rápido, poder eh, trading le llaman, poder vender cursos y no sé qué, y muestran autos y Sí, lo que ya vemos en las redes. sí. Cuando pudimos ver su alma eh, y el esfuerzo que le da a su cuerpo, el querer pertenecer a ese ámbito, era Sí, terrible, de un castigo muy grande. ya, ¿Cómo lo estás pudiendo mirar a este tema que en los jóvenes está siendo muy, digamos, en las redes está siendo muy como popular? ya. Sí, allí lo que va a ayudar va a ser una mirada de amor primero. De decir, sí, es así. A sentir, es así. Se puede decir, cada generación, ¿no? Tiene su modo de estar en la exclusión, de estar en lo negativo, como para estar en la expiación, en el autocastigo. Entonces es primero a sentir a lo que les toca y darnos cuenta que esos jóvenes, si están actuando así es porque ninguno ha conseguido tomar a su padre y su madre. En cuanto pueden tomar a su padre y su madre, todo cambia de un modo espontáneo. Entonces allí seguramente la persona que va a venir a consultar es precisamente la madre o el padre. Y quizás se dé cuenta de que ella misma no tomó a sus padres. Claro. Sí, sí, sí. Porque la persona que toma a sus padres hace que sus hijos la tomen. Y la persona que no ha tomado a sus padres no sabe colocarse en ese padre o madre adulto, compasivo, pero a la vez normativo, protector de sus hijos, no sabe colocarse así.
Con lo cual, el primer trabajo con esa madre, sobre todo madres, ¿no? Que vienen diciendo, mi hijo, no puedo hacer nada con él, es tomar a sus padres. Y va a costar, ¿eh? Y va a costar. Porque si ese hijo está viviendo algo que le autocastiga, quiere decir que antes, en las generaciones anteriores, hubo cosas muy duras, muy fuertes. Y que precisamente la madre escapó de eso. Inconscientemente él dijo, hijo, tú llévalo por mí, súfrelo por mí. Entonces van a ser varias constelaciones para la madre, por ejemplo, hasta poder tomar a sus padres. Y luego podrá mirar, después solo podrá mirar a su hijo y ver lo que el hijo está viendo. Igual está viendo de hace 3 generaciones momentos de cárcel, de tortura, de crueldad, que no han sido vistos, que no han sido reconciliados, y entonces que van a pesar y pesar y pesar sobre los vivos en cada generación. Y que esa madre que ya ha tomado a sus padres va a poder ver ese pasado. Y sin miedo, sin, no, no, eso no, con generosidad. Ver a víctimas y perpetradores de hace 2 o 3 generaciones y amarlas, tomarlas en el corazón, eh, verlas con paz, ¿no? Y entonces ese hijo va a poder tomar a su madre y a su padre. Es la integración de todo, ¿no? Sí. Que tiene que empezar con los padres o por el consultante. El consultante viene como un representante de toda la familia y él tiene que empezar a reconciliarse con todos. Y eso va a crear una resonancia en toda la familia. Y toda la familia va a empezar a mejorar. Sabiendo de que, como lo has dicho muchas veces en tus videos, la vida es ondular, ¿no? Esto que Sí, sube y baja. pues, sí, somos energía, energía electromagnética, con lo cual nuestra curva de vida es ondulatoria, no puede ser de otra manera. Y todo lo que es electromagnético tiene esa curva. Bien, entonces tendremos momentos muy buenos, bonitos, adultos, generosos y muchas bajadas. En las bajadas estará todo lo que hemos dejado sin amor, que no queremos ver, lo que nos da miedo, lo que nos da rabia. Y al final de la curva descendiente, de repente tomamos conciencia de algo. Empezamos a expandirnos, a liberar algo y empezar a vivir un nuevo salto evolutivo. Y descubrimos algo nuevo. Y entonces, en la cima de esa onda, vamos a vivir unos momentos muy bellos, muy armónicos, muy generosos, muy creativos. Y luego volveremos a bajar y subir así, toda la vida. Sí. Una mirada con buenos ojos sería. Sí, Acá tenemos una pregunta que, volviendo al tema anterior, eh, que nos dice, ¿y con los hijos adoptados? ya. ¿Cómo sería la mirada? Pues los padres adoptivos han tomado la responsabilidad de sustituir a los padres con los biológicos. Por lo tanto, tienen el permiso y el deber de hacer todo lo que harían los padres biológicos, añadiendo en su mirada la presencia de los padres adoptivos. Con mucho amor, mucha gratitud, porque son padres de esos hijos adoptados gracias a que esos padres biológicos no pudieron hacerse cargo de ellos. Entonces, tienen que tener los adoptivos un amor y una gratitud inmensa hacia los padres biológicos. Y ese respeto y esa gratitud a los padres biológicos va a hacer que este hijo vaya a poder
progresar enormemente en la familia adoptiva. Hay padres adoptivos que no quieren saber nada de los biológicos. Es un error, es un sufrimiento para el hijo y le impide llegar al éxito en su vida. Le impide. Sí. Claro. Acá nos consultan, ¿tiene algún costo renunciar a esa buena conciencia que hablábamos anteriormente? Sí, la gente que permanece en la buena conciencia se va a enfadar con nosotros, nos va a criticar, vamos a sentir que ya no pertenecemos a ese grupo tan cohesionado, tan seguro, que nos daba tanta seguridad. Van a empezar a criticarnos y a tener un poco de miedo de nosotros. A no ser que precisamente, sobre todo los padres, ¿no? Los padres cuando ven que sus hijos se hacen adultos, se separan de ellos, empiezan a pensar distinto de ellos, a hacer cosas que ellos nunca habrían hecho. Los hijos necesitamos en ese momento ver a nuestros padres, mirarlos, darle las gracias de modo incondicional, pero muy grande. Padres, gracias a todo lo que me habéis dado. Me habéis hecho crecer hasta hoy. Y gracias a ustedes necesito dar ese paso de independencia. Necesito dar ese paso de autonomía. E ir a ver más allá de solo nuestra tribu. Entonces, cuando los padres sienten el amor y la gratitud en esa hija o hijo que se va, la acompaña con bendiciones. Sufren porque hay como una soledad que se establece en ellos, pero saben que es ley de vida, que esa hija, ese hijo necesita ahora tomar su independencia y empezar a vivir su vida, sin mirar hacia atrás. Excelente. Brigitte, ha sido una charla encantadora, exquisita. La verdad es que acá nos preguntan también cuándo estás en Córdoba. Creo que en Córdoba estás en septiembre, ¿puede ser? No, así, en Córdoba va a ser, perdón, en septiembre En 25. septiembre. Sí, sí, sí. Ahora estás del 23 al 27 de En Buenos febrero Aires. en Buenos En Aires. Así que Buenos Aires, sí, 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 sí. sí. Ahí Y en estaremos. Córdoba Ujú. será de mano de Norma Hayes. De Norma, sí, Eh, sí, sí, de sí, sí. Norma, celebrando los 10 años que ella me trajo a Venezuela, en Córdoba, en Venezuela, perdón, Argentina, precisamente en Córdoba, hace 10 años. Lo vamos a celebrar, sí. Qué bueno, qué bueno. Ahí Qué estaremos esperando. ver. Este, ha sido una excelente charla, un honor para nosotros poder escucharte, tus palabras. La verdad que este, muchísimos mensajes han quedado acá, muchísima gente conectada de todos lados, de México, de Brasil. Bueno, nada, la verdad que agradecerte un montón por este espacio, esta charla que nos diste y seguir en contacto para poder seguir brindando un poquito a la humanidad esto de las constelaciones familiares que tan bien nos hacen, ¿no? Eso es. Gracias, Ezequiel, por esa oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias a ti Muy y te envío un agradable. cariño muy, muy, muy grande. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron conectados aquí en este vivo. Gracias. Gracias, gracias. Que estés muy bien.